Hola comunidad joyera, bienvenidos a este décimo video para Trisan Cadvin 9. Mi nombre es Damián Rohrbach, soy maestro joyero y diseñador de la Escuela de Joyería CADJ en la Ciudad de México. En este décimo video vamos a realizar el diseño completo de unos aretes y un dije, como lo pueden ver en este render, realizado con Deep Image desde 3Design. En este video vamos a utilizar herramientas muy variadas, pero quiero sobre todo resaltar la herramienta para fabricar las canastas, creando las áreas de las piedras y las uñas de manera paramétrica, y si queremos con perfiles personalizados, y obviamente va a ser el caso en nuestro video, ya que nos proponemos crear un diseño realmente muy atractivo y van a ver esto. El video dura 1 hora, realmente un excelente tiempo para realizar este trabajo. Empecemos. Bueno, primero vamos a ir a esbozos y vamos a verificar que nuestra rejilla esté en 1 milímetro. Vamos a activar la magnetización a la rejilla ahí arriba a la derecha y vamos a trazar una curva con doble simetría tipo trébol. Entonces cuenten los cuadrados para obtener en este caso el mismo diseño. Va a ser importante ya que es toda la base de este diseño. Entonces ahora pueden ver todo el proceso de trazado de esta curva, todo en tiempo real para que lo puedan realizar de igual manera en su computadora. Y en este video justamente van a tener todas las explicaciones, todas las herramientas que voy a usar para realizar el modelo original, para que puedan hacer su propio render y hacer la misma creación en su propia computadora. Bueno, entonces nos vamos a tomar el tiempo para realizar todo el diseño, no va a haber nada acelerado. Yo creo que así todo el mundo de cualquier nivel puede disfrutar mucho más los videos así más didácticos. Y bueno, para mí la meta es generar interés a un público cada vez más vasto para la creación de joyas en 3D, tanto con 3Design como con Blender, ya que eso permite a un público cada vez más vasto o más profesional o más novato interesarse a la creación de joyas en 3D. Bueno, aquí afinando ya este trazo, listo, nos salimos de esbozos. Bueno, ahora en el módulo de sólidos vamos en la sección de curvas con la herramienta modificar curvas, con nuestra curva seleccionada, y vamos a la función desfase, damos la palomita y una cantidad de 1.4. Vamos a poner hacia dentro o afuera, y depende un poco la orientación y la máxima precisión, y vamos a validar para obtener justamente exactamente la misma curva pero reducida hacia dentro. Listo. Ahora con las dos curvas seleccionadas vamos a la herramienta extrusión con 1.4 milímetros de espesor. Aquí el resultado. Seleccionamos el sólido y vamos a la herramienta chaflán. Damos clic en seleccionar todo, le damos un chaflán muy pequeño de 0.05 para garantizar el éxito de este suavizado. Listo. Ahora vamos a trazar una nueva curva, vamos a esbozos. Va a ser un pequeño elemento decorativo intermedio, más pequeño, que va a venir por dentro de nuestra flor. Entonces aquí el trazado, y este va a ser el camino central, ya que luego vamos a utilizar la herramienta multicurvas, la cual permite hacer un barrido, pero podemos directamente suavizar las terminaciones desde adentro de la herramienta, redondeadas o en punta. Ahí podemos elegir y podemos darle un perfil personalizado, ¿no? Bueno, aquí terminando ya el trazado. Bueno, ahora nuevamente voy a la herramienta modificar curvas para hacer un desfase. Voy a hacer uno hacia afuera, ahí probando a 1 milímetro, queda demasiado lejos. Si activamos la precisión máxima, pero bueno, a 1 milímetro no aparece nada porque pues ya aparece fuera de rango, ¿no? Entonces voy a ir a punto 3 y se va a desfasar ligeramente a la derecha, y voy a hacer un nuevo desfase, pero esta vez a la izquierda. También ahí hay que probar las posibilidades.
Entonces a la izquierda vamos a tener un desfase de 0.6 milímetros. Y estas curvas las vamos a utilizar para verificar las dimensiones del barrido que vamos a hacer. Ya que les recuerdo que en la mayoría de las tecnologías de impresión 3D el espesor recomendado es de medio milímetro, no tanto por la impresora, pero después por los vaciados y por los moldes. Bueno, ahora estamos de nuevo en esbozos, en el plano vertical, vamos a trazar el perfil para nuestro barrido. Aquí un tipo de pirámide redondeado en las puntas. Y enseguida vamos a salir de esbozos para utilizar nuestra curva con este perfil. Entonces vamos a multicurvas, seleccionamos el perfil personalizado, la tercera pestaña de los perfiles a elegir. Y vamos a indicar un tamaño de 1.5 por 0.8. Entonces quiten la palomita de proporcional para poder tener esa opción. Y vamos a suavizar las terminaciones, es la tercera pestaña, y vamos a seleccionar gubia para tener un desvanecido progresivo. Ahora voy a ajustar ligeramente el ancho, lo voy a pasar a 1.3 milímetros en la primera pestaña de las dimensiones, y voy a ajustar las gubias, los desvanecidos los voy a alargar o acortar. Y entonces las gubias van a quedar en 3.5 milímetros y 5 milímetros del otro lado. Listo, ahora hacemos aparecer nuestro elemento principal y vamos a poner nuestra nueva decoración en posición. Aquí que sí esté entrando en la otra pieza, ya que tengan cuidado si nada más la ponen justo al ras. Es decir, que si quedan espacios, ya que al momento de querer exportar el STL sería demasiado complicado realizar los cálculos. Bueno, aquí hicimos el espejo y una multiplicación circular de este elemento y obtenemos una flor esta vez de 6 pétalos. Aquí verificando de nuevo la posición con lo que comenté antes, que sí se esté fusionando con el elemento base. Por eso el posicionamiento es importante. Ok, ahora vamos a las deformaciones. Queremos dar una deformación en dos ejes, tipo domo. Le vamos a dar 10 grados, es suficiente ya para darle una mejor vista. Y observen bien el resultado. Si pasa a negro, quiere decir que hay un error de construcción. Entonces, si pasa, verifiquen sus trazados, su perfil, la construcción del elemento, o bajen o aumenten la resolución. Aquí ya quedó positivo, todo en orden. Bueno, enseguida congelamos el elemento principal y vamos a hacer aparecer nuestra curva inicial, nuestra flor. Y a esta curva le vamos a aplicar un nuevo desfase. Vamos a la herramienta modificar curvas. La sexta pestaña es la función de desfase. Activamos la palomita de desfase y podemos indicar los parámetros. Entonces ahí pueden ver cómo busco la medida exacta para que la nueva curva quede justo en medio del plano del elemento. En este caso va a quedar a 0.65 milímetros. Yo activo la resolución, la precisión máxima. Aquí ya quedó. Enseguida vamos a multicurvas. Bueno, ahora en la función multicurvas damos una sección redonda de 0.6 milímetros. Mantenemos los ángulos salientes y también seleccionamos crear una superficie única. Eso mejora la estructura de este elemento, siempre pensando en la fabricación. Y enseguida lo movemos aquí en posición. Y vemos que pasa exactamente en las puntas de la primera decoración para dar una estructura homógena, de nuevo para pensar fabricar la pieza. Bueno, ahora a esta nueva decoración y a la pieza principal también les queremos dar una mejor vista. Entonces vamos a deformaciones en dos ejes y le damos 22.5 grados. Validamos.
verificamos que el resultado quede positivo, aquí todo en orden, y obviamente aquí a la primera decoración le vamos a tener que modificar la posición. Quiero que justo las puntas de este elemento decorativo lleguen justo a unirse a la pieza base. Listo, ya quedó. Ahora vamos a crear una gema en el taller joyero. Va a ser una piedra redonda corte brillante y le vamos a dar 4 milímetros de diámetro y una piedra anaranjada de una vez para dar colores a nuestra creación. Aquí ya validamos, ya quedó. Listo, entonces ya tenemos el elemento base y la primera piedra. Entonces justamente vamos a empezar a trabajar con las gemas. Voy a esbozo, voy a trazar un camino para la uña. En este primer ejemplo la uña la vamos a crear con multicurvas. Multicurvas es una herramienta en sí diseñada justamente, por ejemplo, para crear las uñas. Vamos a utilizar el primer perfil que manejamos, que es la pirámide con las esquinas redondeadas. Esta uña va a tener 0.8 por 0.8 y busquen la orientación. Aquí quedó al revés, a 90 grados, entonces la voy a pasar a menos 90 grados. Y un extremo lo voy a hacer redondeado o en gubia a 2 milímetros para tener un desvanecido. Aquí voy a girar y mover esta uña ya que la quiero doble y con un desvanecido hacia abajo, ¿no? Para reforzar la estética de esta uña. Aquí ya quedó. Y hago directamente el corte con el booleano. Entonces tengan cuidado porque se utiliza la gema directamente para hacer el corte, pero no olviden guardar su original para no perder la gema, ya que las gemas hay que cuidarlas. Y bueno, enseguida hacemos la unión de la uña y la multiplicamos por 6 de nuevo para tener un chatón de 6 uñas dobles con desvanecidos y terminaciones redondeadas. Ahora vamos a filtrar el elemento principal con la pestaña crear otro subgrupo, eso para mantener ambos elementos. Y vamos a utilizar la función extraer curva isoparamétrica, está en la sección de curvas, y vamos a extraer la curva que está justamente a la mitad del grueso, ¿no? Enseguida vamos a crear una esfera y vamos a distribuir la esfera sobre esa curva isoparamétrica que extraímos del elemento principal. Entonces tuvimos que filtrar el elemento ya que venía movido pero con un elemento decorativo que nos impide extraer la curva isoparamétrica. Entonces no confundan la herramienta extraer curva con la herramienta curva isoparamétrica. La isoparamétrica permite extraer curvas de un sólido, de extraer de alguna de sus caras justamente la curva isoparamétrica que está sobre esa superficie de este sólido. Bueno, enseguida vamos a crear una gema en forma de pera y le vamos a dar una dimensión de 4 por 6 milímetros y aquí probando diferentes posiciones. Aquí puede encajar muy bien en mi elemento decorativo, entonces verificando que la piedra no toque el metal, porque como siempre les indico, vamos a diseñar modelos que sean totalmente fabricables y realistas. Todo el interés de estos videos, ¿no? Ok, ahora justamente vamos al taller joyero con la herramienta garras, que justamente permite crear las uñas. Bueno, es que aquí en México usamos más la palabra uñas que garras, la verdad. Y bueno, en esa herramienta podemos crear en función de la gema, por ejemplo, las uñas, sus posiciones, sus perfiles, sus tamaños pueden ser curveadas. Entonces ahora vamos a usar nuestro perfil inicial, que es la pirámide redondeada. Le vamos a dar aquí el tamaño de 1.2 por 0.8. Vamos a activar que la parte inferior es redondeada, es decir, que crear una sección inferior diferente. Y esta es una uña recta, ya que recta queda directamente integrada a la base, que es nuestro elemento decorativo inicial. Bueno, ahora enseguida vamos a crear la uña de la punta. Entonces validamos
las primeras uñas, ya que las colocamos eh, justo en las diagonales, y de nuevo vamos en segunda instancia a crear la uña de la punta, pero esta vez le vamos a dar la función curveada y ahí podemos mover el perfil de la base, darle curvatura a cada nivel. Entonces tengan cuidado porque pueden mover el perfil, pero también hay que girarlo, si no la uña de hecho toma una forma dañada, ¿no? Muy fea, y no sería correcto. Aquí tengo la uña y la voy todavía a curvear más. Voy a modificar aquí porque mi uña en sí tiene mucha curvatura, entonces le voy a dar más curvatura desde el módulo de sólidos con la deformación curveada, y después voy a la herramienta de corte. Entonces el corte lo hago en función de un plano, aquí el plano Y, justamente para cortar el exceso. Lo necesario es que la base de la uña llegue al elemento, pero no lo vaya a rebasar. Ahora voy al taller joyero y voy a utilizar la función arillas. También ahí puedo indicar si voy a crear una o dos, y si quiero darles un perfil personalizado, voy a utilizar la pirámide redondeada que diseñamos al principio. La vamos a girar de 90 grados y darles el tamaño adecuado para que no toque la gema. Entonces aquí tiene una sección de 0.65 por 0.5 milímetros y un tamaño de 6 por 4 milímetros, el tamaño de la gema. Entonces hice nada más crear una arilla inferior, de hecho que la uso de arilla superior, como habrán notado, pero ya tenemos metal abajo que estructura las uñas y aquí la área de protección. Enseguida también la voy a escalar manualmente para que la punta justo rebase la uña de la punta y darle una mejor vista, siempre verificando que el metal no toque la gema, únicamente las uñas para montar la piedra. En este caso no voy a hacer el corte, y bueno, aquí vengo a hacer el espejo. Nada más de un lado quiero una gema de ambos lados. Aquí ya observando el diseño, todo en orden. Bueno, ahora voy a hacer una copia a 90 grados para el otro eje. Hay un detalle, hace ratito dije no voy a hacer ¿el corte de qué? Justamente en la uña y la gema, como lo hicimos con la piedra anaranjada. Entonces no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pueden elegir, pueden hacer los cortes antes de mandar impresión 3D o simplemente hacer su trabajo como siempre como montador y tallar los engastes después. Entonces hay cosa de preferencia. Ok, hice la copia a 90 grados, pero estoy viendo, creo que no me gusta ahí, de hecho. Entonces voy a estar probando con otro diseño. Entonces voy a esbozo porque voy a justamente crear un puente faltante. Si observan, como ahí no tenemos el mismo pétalo que del otro lado, en el otro eje tenemos un pétalo que llega en medio del diseño, pero como hicimos una copia de 6 veces, el diseño es asimétrico, tiene una simetría en un plano pero no en los dos. Entonces justamente aquí necesitamos un puente. Trazamos la curva con simetría horizontal y damos el multicurvas con el perfil siempre el mismo, que es esa pirámide con las puntas redondeadas. Entonces ahí sí voy a completar el espejo, la simetría, ya que tenemos justamente un soporte faltante completado. Bueno, entonces escondemos las piedras en el eje vertical. Nos vamos a quedar con las piedras en pera en turmalina rosa en el eje horizontal, y en el eje vertical voy a crear una nueva gema, un peridoto corte marquís de 2×4, y también ahí vamos a probar la posición porque vemos que cabe muy bien una piedra de esta forma ahí, y le vamos a crear un bisel directamente desde el taller joyero.
Aquí vamos a configurar los espesores, los ángulos, em, aquí en proceso. Aquí lo hago al ojo, sé que voy a tener suficientemente grueso, redondeamos las terminaciones. Lo que quiero es que el bisel y la piedra ocupen esta zona, este espacio que ya le da la luz a la piedra. Ya estamos listos y vamos a hacer el espejo en el plano horizontal para obtener nuestro marquís del otro lado. Listo. Ok, ahora tenemos todavía esos espacios vacíos que no me gustan. En este caso creo que quedan demasiado vacíos, demasiado grandes comparado al resto del diseño. Entonces vamos a crear un diamante de 2 milímetros. Lo vamos a acercar ya desde la creación de la gema ya a una posición cercana a la necesaria y después lo vamos a girar. Aquí también voy a buscar que esté paralelo al declive, a la curvatura. Aquí le di un poquito de más, pero bueno, lo voy a ir ajustando. Y también lo voy a montar en bisel para completar el cuerpo de la pieza, para no dejar esos vacíos nada estéticos. Ok, ahora que vi que la piedra cabía bien a 2 milímetros, voy a borrar la primera, voy a crear otra. Voy a crear el bisel directamente, ya adaptando los grosores, igual redondeado los extremos, dando el cuerpo del bisel automáticamente para esa piedra desde el taller joyero, aquí adaptando la altura, dejando el asentamiento correcto para montar la piedra. Y entonces voy a poner la piedra y el bisel juntos en posición directamente, no los vamos a dejar así planos. Y bueno, entonces le doy un ligero ángulo a este diamante de 2 milímetros y enseguida vamos a hacer una copia. Entonces desde adentro de la herramienta mover hacemos guardar el original y aquí voy a hacer el diamante lateral ligeramente más pequeño. Lo voy a girar también para completar bien la curvatura que ya tiene la base. Y le voy a dar una escala de 0.75% para hacer un diamante a 1.5 milímetros. Aquí tampoco va a haber problema ni con el tamaño de la piedra porque doy una escala exacta para una piedra en diamantes, pues a 1.5 milímetros sí encontraremos sin mayor problema piedras de este tamaño. Listo, entonces aquí ya observando el diseño, que todo esté completado. Y bueno, voy a hacer una copia ya que está toda esta parte completada. Y la voy a agrandar. La puedo agrandar, lo hago también de una escala ahí eh, exacta. Entonces justamente agrando de 1.5 en escala general, no hay problema porque el tamaño de las piedras va a ser proporcional. Voy a seguir teniendo piedras con proporciones reales y espesores como ya estábamos arriba del medio milímetro, todo estará correctamente proporcionado. Ok, esa pieza grande va a servir a crear el dije. Aquí lo voy a mover y girar, lo voy a pasar en el plano vertical. Y las primeras piezas que creamos, la pieza al 100%, que conservo justamente ahorita, van a ser los aretes. Entonces primero vamos a completar los aretes y después regresaremos a la pieza grande, es decir, el dije. Ok, entonces vamos a crear los elementos que nos faltan para los aretes. Aquí vamos al módulo de sólidos, hacemos un torus para hacer un pequeño anillito de donde va a enganchar. Estos aretes van a tener un simple gancho que también vamos a diseñar. Ese aro sí sale en impresión 3D, entonces será importante incluirlo directamente, y el gancho no, los ganchos pues se fabrican o se consiguen con cualquier proveedor. Ok, y vamos a crear otra piedra marquís, lo voy a hacer en un amarillo claro.
ahí de 4x6 la piedra, probando. Entonces va a quedar de 3x6, la voy a hacer más profunda. Yo en general las piedras que consigo si tienen más punta. Entonces la ventaja que en 3Design podemos diseñar el facetado a nuestro gusto. Y bueno, le voy a dar un tono de citrino, ahí nada más para la estética del diseño. Después en los renders podemos utilizar cualquier tipo de piedra, cualquier color. Y bueno, creamos las arillas automáticamente, la superior y la inferior, con el perfil personalizado de nuestra pirámide redondeada. Le da costados que lucen más que si hacemos un perfil redondeado estándar, ahí verificando la altura y la orientación de los perfiles. Voy a dejar las arillas, la intermedia, que en sí es la superior, con el perfil triangular, y la de abajo sí va a tener un perfil redondeado. Enseguida vamos a la herramienta para crear las uñas, también en el taller joyero, aquí adaptando la altura. Entonces primero voy a crear las uñas en una posición estándar con un perfil triangular, aquí adaptando el tamaño. Primero las voy a crear rectas, voy a validar la herramienta y después les recuerdo esa muy cómoda ventaja en 3Design. Con un doble clic voy a parametrarlas para darles su respectiva curvatura. Bueno, las cuatro van a tener la misma. Entonces vamos a parametrar automáticamente la curvatura general. Entonces en la segunda pestaña y en el menú vamos a elegir uñas curveadas. Muy cómodo. Voy a preparar las diferentes partes. Abajo sí voy a mantener una sección redonda de punto 45. Y arriba vamos a tener la sección triangular que nosotros diseñamos. Les recuerdo, sigue siendo el mismo perfil que diseñamos todo al principio del video. Aquí voy a redondear las terminaciones con la palomita. Y bueno, aquí observando, creo, bueno, a mi gusto están demasiado cerradas. Entonces, un nuevo doble clic y puedo escoger el posicionamiento. Voy a adaptar el tamaño de las uñas. Las quiero más anchas un poco más anchas que gordas. Y la posición, aquí hay varias posiciones para elegir. Eso es demasiado abierto. Voy a pasar a la siguiente. Hay un promedio perfecto. Luce bien y montamos bien con firmeza a la piedra con una posición de este tipo. Entonces quedan en un ancho de 0.8 con un grosor de 0.65 y verificando la orientación. Entonces ahí vemos la creación automática de las arillas y de las uñas adaptadas directamente a esta gema. Es decir que si cambio el tamaño de la gema desde el parámetro, es decir, sin utilizar la función mover, la canasta se recalcula automáticamente para la gema. Entonces ahorita estoy moviendo a la gema, pero haciendo un doble clic en la gema inicial, entonces se recalcula automáticamente las uñas y las arillas. Ahora voy a mover y guardar el original, es decir, voy a copiar el arito que ya creamos abajo y vemos que las arillas de la canasta sirven a soldar esas arillas. Y bueno, vamos a esbozo, vamos a dibujar el gancho. Entonces, como siempre, de una manera un poco burda al principio, pero pongo suficientes puntos para tener una forma ya acercada y precisa del gancho. Y bueno, ahorita pues es cosa de trazarlo ya de manera perfecta. Entonces venimos al esbozo a mover los puntos. Aquí podría utilizar un círculo de referencia. Y bueno, van a ver que, bueno, este método de crear piezas, si una curva se regresa a ella misma al momento de crear un sólido utilizando barrido o multicurvas,
o lo que sea, de hecho como herramienta, y que el sólido se recorta a él mismo, se regresa sobre él mismo, 3Design automáticamente va a indicar, va a dar una advertencia. Y en estos casos justamente hay que entender qué pasa, que si un sólido se regresa sobre él mismo genera un recorte de facetas y eso va a ser o podría ser un problema al momento de exportar al formato STL para su impresión 3D. Entonces, tómenlo en cuenta. Yo de experiencia sé muy bien cuándo va a ser un problema o no, qué problemas esperar o no, ya que 3Design es un sistema muy sólido, muy lógico al momento de exportar los polígonos para el formato 3D. Pero bueno, aquí haciendo ya el multicurvas, podrán ver aparecer o no la advertencia. Pero bueno, para realizar el diseño del sólido no va a haber problemas, pero si quieren fabricar la pieza, ahí hay que esperar que un fenómeno de un polígono no apto para la impresión. Entonces, pues hay métodos para repararlos, pero eso será el tema de otros videos. Ahorita estamos realizando el diseño y explicaré en otros videos cómo solucionar este tipo de problemas. Bueno, aquí en posición el arete y ya la copia en espejo. Hemos terminado el diseño de los aretes y vamos a encargarnos del dije. El dije le vamos a agregar más trabajo, ya que quiero que tenga luces laterales y un doble fondo. Le da mucho más vista a un dije cuando no es así de plano. De hecho, le falta cuerpo, le falta desarrollo en el espacio. Entonces, eso va a ser la siguiente parte del video. Esto. Bueno, aquí voy a extraer curvas y ya voy a empezar a trabajar este dije para completarlo. Y vamos a utilizar extracción de curvas desde el sólido, que justamente es la base. Ahí me arroja directamente este sólido en gris, que es el que quiero utilizar para la extracción de las curvas. Voy a extraer la curva exterior de la parte de abajo. Y esta curva, lo bueno que al extraerla me va a servir de referencia para colocar los nuevos elementos. Entonces, escondo lo demás de la pieza. Ahorita vamos a esbozo. Voy a trazar un elemento que van a ser los puentes laterales que vamos a realizar ahorita. Justamente una distribución de elementos alrededor de la base para dar unas luces laterales, no hacerlo macizo porque tampoco queremos agregar demasiado peso. Y bueno, vamos a hacer unas pruebas de este diseño. Entonces aquí probando el multicurvas sobre la curva que extraí, probando las orientaciones, los grosores y vamos a observar algunas cosas. En medio hay unos solapes imposibles, ahí sí tampoco hay que exagerar, es lo que comentaba hace rato. Si activo la palomita a mantener los ángulos salientes o no, de hecho en este caso sale mejor sin mantenerlos, me hace curvas más redondeadas, pero vamos a tener un problema demasiado fuerte de solapes. De hecho hay zonas negras que, como ya les indiqué, eso es algo que hay que evitar, sí, porque ahí será demasiado complejo reparar este sólido, porque habría que seleccionar facetas detrás de otras y eso es demasiado conflicto. Entonces bueno, aquí haciendo pruebas con el perfil y la curva que extraímos para ver qué puedo elaborar. Entonces voy a generar el sólido, pero lo voy a utilizar para extraer las curvas de posicionamiento de los elementos que vamos a crear, que van a ser unos puentes que se van a colocar alrededor, justamente para no ser un elemento demasiado sólido. La primera intención era generar el sólido completo de los laterales, con ese barrido de la curva que dibujamos, pero nos vamos a quedar nada más con el segmento que ahorita estamos mostrando. Entonces fui a la herramienta
de modificar curvas, pero esta vez activo la tercera pestaña, que es el recorte. Escondo la curva que extraímos para no confundirlas y voy a utilizar únicamente esta porción del diseño, ya que es totalmente simétrico. Con una porción voy a poder crear los elementos que quiero. Entonces voy a afinar el recorte para que el polígono, para que el sólido que estamos creando no tenga hoyos, no tenga daños. Aquí ya está quedando, pueden observar justamente lo que estoy comentando. Las terminaciones quedaron limpias, bonitas, y aquí voy a probar una multiplicación en 4 para ver que no haya demasiados huecos. Aquí nada más hay un pequeño hueco en las puntas, pero vamos a ver que al momento en realidad aquí de seguir con el diseño no va a tener incidencia. Voy a extraer curvas del nuevo sólido que acabamos de crear, de esta sección. Entonces voy a extraer la curva del borde de arriba y una curva del borde de abajo. Entonces pongan atención, ya hay un poco más de curvas, pero tampoco es tan grave. Claramente esa es la curva intermedia que extraímos al principio. Y tengo un segmento superior y un segmento inferior, y los voy a usar más adelante para distribuir las decoraciones laterales. Entonces justamente la curva que dibujamos le vamos a dar una extrusión a punto 35 ambos lados para dar un espesor parejo y achaflanar los lados. Aquí ya quedó. Este elemento lo vamos a multiplicar con la función matriz del módulo de sólidos con un espacio a 2 milímetros, ahí haciendo pruebas. Entonces la dirección es izquierda-derecha y vamos a dar muchas multiplicaciones. Ahí también al principio es tentativo, es decir que si tengo que reparametrar, haré marcha atrás en los parámetros. Pero estos elementos, les recuerdo que una manera de darles la forma que queremos es deformar sobre curvas que está en el módulo de sólidos. Aquí voy a seleccionar las dos curvas y el elemento matriz que acabamos de crear. Vamos a voltear de 180 grados y voy a pedir a la herramienta centrar la distribución de los objetos. Entonces yo en la matriz que hice había 16 copias, las cuales de hecho les recuerdo, en este caso si activé la función fusionar, mejora los cálculos de deformación. Bueno, aquí tengo todo bien simétrico, pero hay un pequeño daño en un lateral. Voy a probar con otra cantidad de elementos. Aquí regresé a la matriz para poner 17. Está dando un buen resultado con un elemento en la punta. Aquí pasa algo con el diseño, que la punta se voltea, es decir que la sección ancha pasa abajo y la parte fina pasa arriba. Pero yo creo que se integra muy bien en este caso. La podría retrabajar aparte, filtrándola y retrabajándola para tener puentes siempre iguales. Lo que sí voy a filtrar es que los dos elementos de terminación, el primero y el último, sí están dañados y no los voy a usar. Entonces los voy a filtrar y voy a quitar esos dos elementos dañados. Entonces lo que hice también es que me regresé para quitar la fusión. Si fusionan elementos desde adentro de una función, mejora los cálculos, ya que crea un solo bloque, pero después no lo pueden filtrar. Entonces hice marcha atrás para quitar el fusionado. Y bueno, aquí poniendo estos puentes en posición al tamaño, los reduje un poco para que lleguen justo al borde, y también verificando que en la parte interna no se salga del sólido del dije, de la base sólida del dije. Y ya los multiplicamos en 4, una multiplicación circular por 4. Lo voy a chaparrar un poco y poner en posición, siempre verificando que ningún elemento se salga del borde. Ahí hay un elemento intermedio que no estaba bien en posición.
Y vemos que gracias a haber trabajado desde la extracción de las curvas, al crear un sólido que sigue con precisión la forma de nuestro diseño, y sigue la forma de nuestro diseño justamente porque el elemento de construcción es una curva que tiene exactamente la forma de nuestro diseño, ya que usamos una extracción de curva. Entonces pudimos crear una distribución de elementos a partir de la extracción de curva, la creación de un sólido, la nueva extracción de curvas de este nuevo sólido, ya que lo que buscábamos era distribuir elementos con un posicionamiento exacto. Bueno, ahora moví y copié la curva que justamente sacamos del borde inferior inicial. Hago el mismo recorte y voy a crear la parte ya inferior que va a unir los puentes. Es obviamente ya la base del dije. Hago elementos bastante delgados. Este tiene 0.8 para no aumentar demasiado el peso, pero sí aumentar la calidad del diseño. Bueno, aquí le di una pequeña conicidad al elemento para cerrarlo de la parte interna, ya que rebasaba demasiado los puentes. Quiero que los una, pero que no los rebase. Sería dañar la estética. Y ahora voy a multiplicar circular, ya lo hice, y voy a separar los elementos conservando el historial. Pueden desagrupar. Bueno. Ok, ahora voy a extraer las curvas de las terminaciones porque lo que quiero elaborar es la unión faltante, ya que les recuerdo, no podía utilizar la curva inicial porque iba a crear un sólido con solapes destructivos, digamos. Entonces ahorita extraí las curvas que son, bueno, unos círculos de las terminaciones, muevo y copio y genero el círculo intermedio. Y con esos tres círculos voy a ir en el módulo de sólidos a la herramienta superficie elevada. Esta nos va a crear un sólido con esos mismos perfiles en el orden que indicamos a 3Design. Aquí me hace un puente demasiado tenso, entonces voy a usar la opción holgado y me da la curvatura necesaria. Entonces vamos a ver que así podemos crear un puente totalmente continuo. Entonces lo que me falta hacer es quitar las facetas de las terminaciones de todos los elementos. Entonces aquí los tengo desagrupados y en el módulo de sólidos voy a la función quitar cara. Entonces claro, esos sólidos van a aparecer en rojo ya que como tal tienen hoyos, es decir que son inválidos para exportación STL. Pero estamos haciendo esto para después poder coserlos con nuestro puente faltante que está diseñado exactamente a partir de las curvas de los extremos, es decir que la precisión para la costura es perfecta, y obtener un solo sólido final que es de esta parte inferior de sección redonda con 8 décimas, algo realmente ya bastante fino, pero perfecto para esta creación, y ya completado. Entonces ahora vamos a coser elemento por elemento. No traten de hacerlo todo junto. Tomo un elemento, el siguiente, con la tecla control o shift, depende de los sistemas, y voy a la función coser. Entonces claro, mientras lo estoy haciendo, los sólidos van a aparecer en rojo. Pero al completar, y justamente una marca de que la operación fue exitosa, es que el sólido final va a aparecer totalmente en azul. Y será totalmente adecuado para la exportación, para la fabricación. Listo. Aquí observando el diseño. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a completar el diseño. Vamos a hacer un torus de donde va a colgar el pasacadenas. Aquí los tamaños. Se va a unir en
uno de los puentes ahí en medio, entonces muy cómodo para completar ya el dije. Vamos a centrarlo, ahí se agarra del puente central, perfecto. Y después voy a esbozos con un dibujo de curva simétrica horizontal. Eso es una forma típica de pasacadenas, un tipo de gota. Lo voy a corregir. Después lo voy a poner en posición y le voy a dar los respectivos desvanecidos. Entonces, bueno, aquí los últimos detalles en nuestro diseño, pero bueno, como siempre de costumbre en mis videos, vamos a completar todo el trabajo, todos los elementos, para tener un video bien completo, un trabajo bien realizado, bien completo, que puedan utilizar para inspirarse en sus nuevas creaciones. Entonces ahí hago el multicurvas sobre esta gota. Y después con la herramienta de conicidad, de formación cónica, voy a afinar la punta, justamente aquí seleccionando la orientación para la deformación, y lo voy a adelgazar en la punta. Y voy a hacer un pasacadenas con 3 elementos desvanecidos, el elemento central y 2 laterales más pequeños con una ligera rotación, y entonces hacer el espejo. Ok, aquí terminando el diseño del pasacadenas, verificando el tamaño, la posición. Voy a hacer el espejo y después voy a poner el pasacadenas en posición en su aro, sin que toque el metal, porque yo quiero que sí tenga movimiento. Podrían soldarlo, hay empresas que acostumbran más de hacer piezas totalmente sólidas, pero yo prefiero donde hay separaciones. Aquí vemos que entran perfectamente en su posición. Entonces, de por sí ya hemos completado el diseño de los aretes y del dije, pero les voy a mostrar cómo utilizar el cuello para generar una cadena y mejorar sus renders. Entonces el cuello lo voy a utilizar para dar la curvatura realista a la cadena, ya que vamos después en esbozos a trazar el camino de la cadena, que es el que rodea el cuello, pues, y la vamos a proyectar sobre este mismo cuello que está integrado en la biblioteca, obviamente, de 3Design. Entonces lo pongo en una posición y en un tamaño algo realista. Ahí en sí está un poco pequeño, pero nos va a servir perfectamente para el fin de crear la cadena. Ok, entonces justamente me voy a esbozo. Ya nos estamos saliendo muchísimo de la zona de trabajo, pero eso no es nada grave en 3Design. De hecho, la podrían reparametrar. La zona de trabajo normal con las rejillas del sistema tienen 5 centímetros. Está bien, se puede parametrar en la personalización en el menú del icono de 3Design. Y aquí trazando nuestra curva del cuello, que es el camino que va a tomar la cadena. Entonces, la voy a mover por arriba del cuello, ya que ahorita vamos a seleccionar la curva en posición y proyectar hacia abajo. Entonces la curva debe rebasar el cuello para quedar proyectada sobre el cuello. Listo. La voy a corregir un poco. Ahí depende en qué zonas del cuello hayan quedado para que tenga un desvanecido agradable. Ahí se baja todavía demasiado a la derecha. Entonces voy a reducir o aumentar para tener una proyección constante, un camino constante, para que no se aleje demasiado o acerque demasiado al cuello. Listo, ahora nos vamos a esbozo, vamos a trazar un pequeño óvalo para crear nuestro eslabón. Voy a crear una cadena totalmente normal de eslabones ovalados con sección redonda, entonces un pequeño óvalo. Le vamos a dar un barrido para ya crear el sólido de este eslabón y vamos enseguida a utilizar en el taller joyero a la herramienta cadena. La manera la más sencilla de aplicarlo es seleccionar la curva, el camino de la curva y el eslabón.
y TreeSign automáticamente calcula las distribuciones y se obtiene una cadena. Entonces, como el camino de nuestra cadena ya viene correctamente proyectado al cuello, tendremos una fantástica cadena que va en armonía con este cuello. Y eso obviamente mejora la calidad de los renders, le da un toque más realista y claro que, pues sobre todo, claro, el cliente no se va a dar cuenta, pero justamente es eso el trabajo profesional. El cliente lo ve todo como normal, cuando en realidad todo tomó un trabajo muy especializado para que al final nadie se dé cuenta que requirió mucho trabajo. Bueno, ahora voy a utilizar una herramienta muy cómoda para posicionar un objeto. Aquí tengo un dije que es, de hecho, ya una pieza bastante compleja, tiene muchos elementos. Lo selecciono completamente y en el módulo de sólidos me voy a la herramienta de colocar sobre objeto. Entonces selecciono el cuello y el dije va a ir automáticamente a posicionarse sobre el cuello. Lo bueno es que puedo elegir elevarlo para sacarlo del sólido o meterlo más, depende para qué vayan a usar esa herramienta, perdón. Pero en este caso pues lo quiero salir ya que quiero nada más colocarlo para el render sobre el cuello. Entonces en los minutos que quedan lo único que estoy haciendo justamente con esta herramienta colocar sobre objeto, estoy posicionando el dije. Y la ventaja es que el TreeDesign nos da una vista previa de excelente calidad, ahí en un tono de gris transparente. Y puedo trabajar para ver la mejor posición del elemento. Eso lo estoy haciendo para hacer el render. Entonces voy a seguir colocando ya el dije en su posición final y también ver si la posición de la cadena la puedo mejorar para dar una caída tanto a la cadena como al dije que sean más naturales. Y bueno, espero hayan disfrutado mucho este video. Hice un video un poco más largo. Hay personas que no les gustan tanto esos videos largos, pero son videos más completos, más explicativos. Trato de hacerlos de tal manera que tanto los principiantes como la gente avanzada pueda inspirarse en sus diseños y en sus creaciones. También para que vean cómo se hace a nivel profesional para hacer diseños más completos y ver los resultados y todo el potencial que tiene TreeDesign y ver todas las facetas, ¿no?, que tiene un programa dedicado a la joyería y vemos las ventajas y los beneficios, ¿no? Si en una hora pudimos crear un dije y un par de aretes de este nivel y eso que, bueno, lo hago un poco más lento, no, de hecho bastante más lento en los videos. Puedo crear piezas así en 20 minutos. No quiere decir que le restamos precio o costo. Hay gente que ahí sí se equivoca. No es porque lo pueda hacer en 20 minutos que la pieza sale barata o que el diseño sale barato, porque veo muchísimos colegas crear piezas de hecho que se tardan horas en crear con sus otros softwares y crean piezas que todo el mundo tiene, ¿no? Yo no veo el interés de utilizar 3D para crear piezas de todos los días, de cualquier tienda o de cualquier catálogo. Vaya, si ya existe, pues es que ya se hizo a mano y para qué recrearlo en 3D, nada más para presumir de alguna impresora 3D, pero bueno, totalmente inútil. Vaya, el 3D sirve a crear, a inventar, a hacer cosas más complejas o por ejemplo crear piezas que no permiten realizar moldes. Bueno, gracias a todos por sus comentarios, sus felicitaciones. Como siempre, les deseo el mejor éxito en sus trabajos como joyeros, como diseñadores. Suscríbanse al canal Escuela de Joyería CADJ. La página internet es escueladejoyeriacadj.com. Estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Google+, estoy en Instagram. Mi nombre es Damián Rohrbach y no duden en venir a estudiar de manera presencial en la Ciudad de México. Entonces, bueno, gracias a todos. Espero les hayan gustado este video. Suscríbanse, comuníquense. Saludos.